Hermano, hermana, antes de que sigas con tu día, detente un instante, respira, deja a un lado lo que estés haciendo, no porque yo tenga algo urgente que decirte, sino porque tu alma lo necesita, porque hay momentos en la vida donde Dios toca la puerta suavemente, pero tú solo puedes escucharlo si haces silencio. Y hoy es uno de esos momentos. Quiero hablarte de algo que quizá nunca te has permitido mirar con honestidad, algo que llevas años arrastrando, aunque pretendas que ya lo superaste, algo que todavía te pesa en algún rincón del pecho, tu historia con lo que perdiste, no las pérdidas grandes y obvias, no solamente, sino esas pequeñas fracturas, esos sueños que se te escaparon entre los dedos sin que nadie lo notara, esos casi, esos si hubiera, esos por qué Dios permitió esto. Todos tenemos una constelación de momentos que se quedaron colgando como puertas semiabiertas en nuestra memoria, oportunidades que no cuajaron, relaciones que parecían eternas y no sobrevivieron un invierno, proyectos que se desplomaron justo cuando más los necesitaba. Y aunque sonrías, aunque trabajes, aunque digas ya lo dejé atrás, algo dentro de ti todavía toca esa misma herida para ver si ya dejó de doler, y no deja. Pero hoy no vengo a pedirte que llores otra vez por lo que se fue. Hoy vengo a mostrarte que tal vez nunca viste la escena completa, que tal vez te quedaste solo con la primera mitad de la historia, que tal vez lo que llamaste pérdida fue en realidad un movimiento milimétrico de la mano de Dios para sacarte de un camino que te habría destruido, que tal vez sin saberlo estabas parado al borde de un abismo y solo viste la caída, pero no viste la mano que te sostuvo. Escúchame con el corazón, no con la lógica. La lógica te va a decir, si lo perdí fue malo. Si algo se fue es porque no fui suficiente. Si algo no salió es porque fallé. Ya te sabes esa canción de memoria. La repites tan seguido que ya te la creíste. Pero hoy quiero que escuches algo distinto. Algo que quizá nunca te dijeron con claridad. Dios no opera desde el castigo, sino desde la protección. Él no te quita para vaciarte, sino para resguardarte. No cierra puertas para castigarte, sino porque del otro lado había algo que tus ojos no alcanzaban a ver. Y no me malinterpretes, Dios no juega con tu vida como quien mueve fichas en un tablero. Él no disfruta tus lágrimas, no celebra tus fracasos, no se alegra cuando algo se rompe, pero Él sí ve lo que tú no ves. Ve las traiciones ocultas detrás de sonrisas bonitas. Ve los caminos que empiezan brillando y terminan en precipicio. Ve las personas que te habrían destruido suavemente, sin gritar. Ve las ofertas que parecían perfectas y en realidad eran trampas disfrazadas de oportunidad. Hoy quiero que abras un espacio dentro de ti para esa posibilidad. Y si no era pérdida, sino rescate. Y si no era rechazo, sino redirección. Y si aquello que tú defendías con uñas y dientes era en realidad un peligro perfectamente maquillado. Quiero que comiences este camino conmigo siendo brutalmente sincero contigo mismo. Porque todos decimos que confiamos en Dios hasta que Él hace algo que no nos gusta. Porque todos decimos que se haga tu voluntad hasta que su voluntad contradice nuestros planes. Porque todos hablamos de fe hasta que la fe exige soltar lo que más amábamos. Y este es el punto donde muchos se confunden. Cuando algo se rompe, la mente grita, Dios me falló. Pero nunca te detienes a preguntar, ¿y si me estaba defendiendo? Porque la protección divina rara vez se siente como protección. A veces se siente como desgarro, como cierre abrupto, como puerta que golpea en la cara. A veces la mano que te salva se siente como golpe, no como caricia, pero sigue siendo mano de Padre. Hoy quiero contarte algo que he visto incontables veces. Personas que creían que su vida se derrumbaba porque no obtuvieron lo que querían. Personas que lloraron un trabajo, una relación, un proyecto y que años después dicen con vergüenza, con gratitud, con una sonrisa cansada, gracias Dios por ese no, gracias por cerrar esa puerta, gracias por quitarme eso que yo creía indispensable. La mayoría no lo ve en el momento, la mayoría interpreta la pérdida como fracaso, pero a veces la pérdida es el puente hacia tu salvación.
Y quiero que recuerdes esto mientras avanzamos. Dios jamás deja un vacío sin propósito. Si permite que algo salga de tu vida, es porque otra cosa más firme, más verdadera, más tuya necesita entrar. Pero no puede entrar mientras tus manos sigan apretadas sobre lo que ya no te pertenece. Así que vamos a caminar juntos por este tema, lentamente, paso a paso, sin apuros. No vengo a darte frases bonitas ni consuelo fácil. Vengo a darte una mirada distinta, una mirada que te devuelva esperanza sin borrar la profundidad del dolor. Una mirada que te permita decir, tal vez por primera vez, no lo entiendo todavía, pero quizá Dios sí sabía lo que hacía. Este es el inicio, este es el capítulo 1, este es el primer ladrillo de un edificio que vamos a construir entre tú, Dios y este espacio de verdad. Respira. Abramos esa puerta, no sigamos. Quiero que me escuches con el alma despierta. Nada de lo que perdiste ocurrió en un vacío. Ninguna puerta se cerró por accidente. Ninguna persona se fue antes de tiempo. Ninguna oportunidad se cayó de tus manos sin que Dios estuviera observando cada detalle. Y esto, atención, no significa que Dios provocó todo lo que sufriste. Significa que Él intervino en cosas que tú no sabías que podían destruirte. Pero para entender esto hay que comenzar por un punto crucial. Tu perspectiva del tiempo es demasiado pequeña. Tú ves días, Dios ve décadas. Tú ves un instante, Dios ve el mapa completo. Tú ves la herida, Dios ve la infección que habría llegado si no intervenía a tiempo. Y aquí es donde empieza la confusión, porque tú juzgas a Dios desde tu hoy, desde lo que sientes ahora mismo, desde lo que querías que pasara. Pero Dios actúa desde tu mañana, desde lo que no ves, desde lo que no sabes que te esperaba más adelante. Quiero que imagines algo sencillo, una persona caminando por un sendero estrecho que parece completamente seguro. El sol brilla, el camino es recto, nada a simple vista anuncia peligro. Pero 100 metros más adelante hay un derrumbe, una caída mortal, una trampa que el caminante no puede ver. Y entonces llega alguien, llámalo un padre, un guía, un protector, que lo detiene de golpe, incluso con brusquedad si es necesario. Lo detiene antes de que avance, lo frena, lo empuja hacia la izquierda, lo obliga a girar aunque él quiera seguir recto. Desde la perspectiva del caminante parece injusto. ¿Por qué me detienes? ¿Por qué me cambias el rumbo? ¿Por qué no me dejas seguir donde yo quería? Pero desde la perspectiva del guía es diferente. Si sigues recto, mueres. Si te dejo avanzar, te pierdes. Si no te freno, no te salvas. Hermano, hermana, ¿cuántas veces Dios hizo esto contigo y tú lo interpretaste como castigo? ¿Cuántas veces te frustraste porque no te dejó avanzar en algo que tú considerabas perfecto? ¿Cuántas veces te enojaste porque Él no te dio lo que tú creías que necesitabas sin saber que ese camino era tu derrumbe? Déjame decírtelo con claridad. Dios no destruye tus planes por diversión, rompe los que te habrían roto. Y aquí necesito que seas honesto contigo mismo. Hay dolores que aún conservas porque crees que Dios te falló en ese momento. Quizá no lo dices en voz alta, pero lo piensas en silencio. Señor, ¿por qué no me diste ese trabajo? ¿Por qué no dejaste que esa persona se quedara? ¿Por qué no me permitiste cumplir ese sueño? Y en tu interior quedó esa cicatriz invisible que te hace dudar de su amor. Pero quiero revelarte algo. Dios a veces permite pérdidas que parecen injustas para evitar tragedias que habrían sido irreparables. Y no hablo de tragedias obvias, hablo de esas que se construyen lentamente, sin ruido, sin que te des cuenta. La relación que te habría robado tu paz, el trabajo que te habría quitado la salud, el sueño que te habría encerrado en un camino sin retorno, la oportunidad que habría inflado tu ego hasta destruirte por dentro, la persona que te habría usado, manipulado, desgastado, vaciado, y tú, sin saber nada de esto, hoy lloras la puerta cerrada cuando deberías estar agradeciendo el rescate. Pero no te culpo, nadie ve el abismo del futuro, solo Dios. Lo que sí te pido es algo: no
no sigas interpretando tu pasado con la mirada herida que tenías cuando ocurrió. Porque si miras tus pérdidas solo desde el dolor del momento, siempre llegarás a conclusiones equivocadas. Hay cosas que solo puedes entender con distancia, con madurez, con la paz que llega cuando ya no estás atrapado en la emoción del instante, y quizá este sea el momento de empezar a reinterpretar tu historia, no para justificar el dolor, sino para descubrir su propósito. No para negar la herida, sino para entender por qué no podías seguir sosteniendo aquello que se quebró. No para romantizar lo perdido, sino para liberarte de una vez. Porque aunque no lo creas, el problema no es que hayas perdido. El problema es que sigues mirando esa pérdida con los ojos del ayer, sin permitir que Dios te muestre lo que Él vio cuando tomó la decisión de detenerte. Hermano, hermana, hay un orden divino detrás de cada puerta cerrada. Y si permites que Dios te hable, si realmente te abres a escuchar, te mostrará que nada fue al azar, que lo que te hirió también te salvó, que lo que te rompió también te redirigió, que lo que se fue no debía quedarse, que lo que no fue no era para ti. Hermano, hermana, respira un momento. Lo que viene ahora no es suave, pero es necesario. Es una de esas verdades que primero incomodan, pero después liberan. Una de esas verdades que al principio te obligan a tragar saliva, pero al final te dan una paz que no sabías que necesitabas. Porque ahora vamos a hablar de algo que casi nadie quiere admitir. No solo perdiste cosas, también te aferraste demasiado a ellas. Y eso cambia por completo la historia. Déjame explicarlo sin rodeos. Muchas de las pérdidas que más te dolieron fueron dolorosas, no solo por lo que eran, sino por lo que tú creías que eran. Porque a veces no lloramos lo que perdimos, sino lo que imaginamos que iba a ser. Lloramos la versión idealizada de algo que ya estaba roto. Lloramos la esperanza que pusimos en personas que nunca fueron capaces de sostenerla. Lloramos futuros que solo existieron en nuestra cabeza. Por eso duele tanto, por eso te cuesta soltar, por eso vuelves mentalmente a ese mismo punto una y otra vez, como quien regresa al lugar donde perdió algo valioso, aunque ya sabe que no está ahí. Pero escucha esto con atención, porque es crucial. La idealización es la enemiga número uno de tu sanidad. Idealizaste un trabajo que, si te hubieran contratado, habría drenado tu paz. Idealizaste una relación que, si hubiera continuado, habría roto partes de ti que aún no se han reconstruido. Idealizaste un sueño que tal vez te habría llevado por un camino que te habría vaciado, aunque al principio brillara muchísimo. Y lo más peligroso de la idealización es que distorsiona tu lectura de Dios. No te permite ver su protección, porque estás demasiado ocupado llorando un espejismo. Hermano, hermana, nadie te lo había dicho así, pero es hora de que lo escuches con claridad. No todo lo que querías era bueno, no todo lo que perdiste era tuyo, no todo lo que se cayó debía salvarse. A veces te empeñaste tanto en sostener algo que Dios llevaba meses tratando de quitarte de las manos. ¿Sabes cuántas veces he visto esto? Personas aferrándose desesperadamente a relaciones que ya no tenían vida, como quien intenta reanimar algo que murió por causas naturales. Personas defendiendo oportunidades que eran auténtico veneno emocional, aunque por fuera parecían promesas. Personas rogando a Dios que les abra puertas que, si se abrieran, los desviaría del camino que necesitan recorrer. Y Dios, en su infinita paciencia, permite que llores, permite que te frustres, permite que te enojes, pero no permite que retrocedas a aquello que te habría destruido. La obstinación, hermano, hermana, puede ser más peligrosa que la pérdida, porque cuando algo se rompe y tú insistes en arreglarlo, aun sabiendo que no tiene arreglo, empiezas a desgastarte por dentro. Se te va la energía, la autoestima, la claridad. Comienzas a creer que algo anda mal contigo porque aquello no funcionó. Pero no era tu incapacidad, era la incompatibilidad entre lo que querías y lo que Dios tenía preparado para ti. Permíteme preguntarte algo que puede doler un poco. ¿Estabas enamorado de esa persona o de la idea de lo que esa persona podía llegar a ser? ¿Querías ese trabajo
o el reconocimiento que ese trabajo representaba? ¿Deseabas esa oportunidad? ¿O solo querías demostrar que podías? ¿Te aferrabas a ese sueño o al miedo de no saber quién serías sin él? Te lo pregunto porque la idealización siempre te encadena, te hace confundir deseo con necesidad, apego con amor, obstinación con propósito. Y Dios, que conoce la diferencia, a veces tiene que intervenir de forma dolorosa para liberarte. Sí, liberarte, esa palabra que nunca relacionaste con tus pérdidas, esa palabra que normalmente reservas para momentos felices, pero que sin querer también describe exactamente lo que ocurrió cuando Dios cerró esa puerta que tanto te dolió. No te estaba castigando, te estaba soltando, te estaba desatando de algo que no podía llevarte al destino que Él diseñó para ti. Porque hermano, hermana, aquí viene otra verdad profunda. Mientras sigas aferrado a lo que soñaste, no podrás recibir lo que Dios planeó. Tus manos no pueden sostener ambas cosas. Tus manos no pueden estar llenas de pasado y al mismo tiempo abiertas al futuro. Tienes que dejar caer una cosa para sostener la otra. Tienes que soltar la ilusión para recibir la verdad. Tienes que renunciar al ideal para abrazar lo real. Y sé que esto no es fácil, lo sé. A veces preferimos aferrarnos a un recuerdo que nos hace daño antes que enfrentar el vacío de no saber qué viene después. Pero ese vacío, aunque te asusta, es precisamente el espacio donde Dios empieza a reconstruir. Él no trabaja sobre superficies ocupadas. Él no entra en vidas donde todo está atado a la fuerza. Él no actúa donde tú insistes en controlar cada detalle. Por eso sí, a veces tiene que arrancar suavemente aquello que te está consumiendo. Aunque tú todavía lo llames mi sueño, mi oportunidad, mi relación, mi plan. Y la verdad es que no hay crecimiento sin renuncia, no hay sanidad sin honestidad, no hay libertad sin soltar. Este capítulo es para que entiendas esto. La pérdida fue real, sí, pero también fue necesaria. Y quizá en lo profundo fue lo más amoroso que Dios pudo hacer por ti. Quiero que lo pienses, quiero que lo mastiques con calma. Quiero que te permitas ver tu historia desde otro ángulo. Porque en el próximo capítulo, hermano, hermana, vamos a ir aún más lejos. Vamos a hablar de lo que Dios vio en esa situación que tú no viste y tal vez todavía no puedes ver. Hermano, hermana, llegamos a una parte delicada, quizá la más reveladora hasta ahora, porque ya entendiste que la pérdida no siempre es castigo, que a veces es liberación. Ya entendiste que idealizaste cosas que no eran para ti, pero hoy vamos a entrar en un terreno que muchos evitan, lo que Dios vio y tú no viste, porque aunque te cueste creerlo, hubo detalles ocultos detrás de esa puerta cerrada, detalles que si los hubieras conocido en el momento, habrías caído de rodillas agradeciendo que Dios te sacara de ahí, pero como no los viste, porque no podías verlos, porque no era tu tarea verlos, interpretaste la escena desde la superficie. Hoy vamos a levantar ese velo. Quiero que te sientes con esta idea. Dios ve la verdad completa de las personas, de las oportunidades, de los caminos. Tú solo ves lo que te muestran, solo ves el brillo, el encanto, la promesa. Él ve la sombra detrás de cada sonrisa, la intención detrás de cada gesto, la consecuencia detrás de cada decisión. Y sí, esto incluye lo que tú llamaste lo mejor que me había pasado. Permíteme decirlo sin suavizantes. A veces estabas enamorado de alguien que no estaba enamorado de ti. A veces confiabas en alguien que no era confiable. A veces idealizabas a alguien que era experto en ocultar sus grietas. A veces apostabas tu futuro a algo que nunca habría apostado por ti. Dios vio eso, tú no. Y no lo viste porque el corazón humano es noble, sí, pero también ingenuo. Cuando ama, romantiza. Cuando espera, proyecta. Cuando quiere que algo funcione, ignora señales evidentes y así, sin querer, creas una versión editada de personas y situaciones que Dios sabe que no pueden sostener tu destino. Muchas veces te dolió perder algo que nunca fue tuyo realmente. Te dolió que se fuera alguien que ya estaba lejos desde hacía tiempo. Te dolió que algo se derrumbara.
cuando llevaba años sostenido con alfileres. Pero quiero que ahora escuches esto con una madurez nueva. No eras tonto, no eras débil, no eras ingenuo, eras humano. Y el corazón humano tiene un límite, solo puede ver el exterior. Dios, en cambio, ve lo profundo, ve lo que tú no puedes ver, ve lo que no podrías enfrentar en ese momento sin romperte. Porque si tú hubieras visto de golpe las mentiras, las intenciones ocultas, los peligros futuros, las grietas profundas de aquello que tanto deseabas, te habrías devastado, te habrías culpado, te habrías hundido. Así que Dios hizo lo que un padre hace cuando su hijo está a punto de tocar fuego. Retira la mano antes de que te quemes, incluso si tú lloras porque querías tocarlo. Y aquí viene una verdad crucial que necesitas asimilar. Dios te protege incluso de lo que tú llamas mi mayor ilusión. Porque tú ves ilusión, Él ve destino. Tú ves promesa, Él ve desenlace. Tú ves presente, Él ve heridas futuras. Déjame darte ejemplos sin nombres, pero completamente reales, de los que he visto una y otra vez. Personas que lloraron hasta deshidratarse por una relación rota, sin saber que esa persona llevaba doble vida. Personas que rogaron por un trabajo perfecto sin saber que la empresa quebraría al año siguiente. Personas que se sintieron rechazadas por alguien que en secreto tenía luchas personales capaces de destruir a cualquiera que se vinculara emocionalmente con él. Personas que se aferraron a un proyecto brillante sin saber que habría consumido su salud o los habría aislado de quienes más amaban. ¿Y sabes qué tenían en común? En el momento de la pérdida todos acusaron a Dios. Años después, todos agradecieron que Dios no les diera lo que querían. Repito, todos. Ese patrón no es casualidad, es la evidencia de que Dios ve detrás del telón. Y tú, hermano, hermana, también tienes cosas en tu historia que un día vas a mirar hacia atrás y decir: Dios mío, si yo hubiera sabido esto antes, habría soltado antes, habría confiado antes, habría dejado de pelear contra ti, pero no lo sabías. Y Dios, sabiendo que no lo sabías, actuó igual para protegerte. Aquí viene lo más profundo de este capítulo. La mayoría de las cosas que Dios te quitó no las podrías haber dejado tú por tu propia voluntad. El apego era demasiado fuerte, la ilusión era demasiado hermosa, el deseo era demasiado grande. Por eso Dios tuvo que intervenir, y lo hizo incluso sabiendo que lo culparías, y aún así te protegió. Eso es amor. No el amor que tú entiendes, no el amor dulce, suave, romántico, sino el amor firme, protector, inquebrantable de un padre que ve el precipicio cuando tú solo ves flores. Y ahora quiero que conectes esto con tu propia historia. Recuerda algo que perdiste y que todavía no entiendes. Tráelo a tu mente. Míralo por un instante, sin rabia, sin nostalgia, sin dolor. Solo míralo. Y luego pregúntate con honestidad: ¿qué habrá visto Dios que yo no vi? No intentes responder. Solo quédate con esa pregunta, porque en el siguiente capítulo, el 5 de octubre, vamos a empezar a responderla juntos. Vamos a descubrir qué detalles ocultos, qué peligros silenciosos, qué consecuencias invisibles quizá Dios vio y tú no. Sigamos caminando. Esto recién empieza a revelarse. Hermano, hermana, llegamos al punto donde la herida empieza a hablar, donde los silencios que cargaste por años comienzan por fin a abrir la boca, y no para acusarte, sino para liberarte, porque este capítulo va directo a esa pregunta que dejé suspendida en el aire. ¿Qué vio Dios que tú no viste? Hoy vamos a entrar ahí, pero entraremos despacio, como quien abre una puerta que lleva demasiado tiempo cerrada, no para remover dolor innecesario, sino para arrojar luz donde antes solo había sombras. Escucha con el corazón, sin interrupciones, porque esto puede cambiar la forma en que interpretas toda tu vida hasta este momento. Cuando Dios cerró esa puerta que tú querías abrir desesperadamente, no solo vio el estado presente de esa situación, vio su futuro, vio su raíz, vio su consecuencia, vio su desenlace. Tú solo viste la superficie.
Quiero que entiendas la diferencia con un ejemplo simple. Tú ves un árbol hermoso, lleno de hojas brillantes, perfecto para darte sombra, pero Dios ve las raíces podridas que se están extendiendo bajo tierra, un deterioro que tú jamás habrías detectado. Tú te deslumbras con el verde. Él observa el tronco fracturado que podría caer sobre ti en cualquier momento. Eso mismo ocurrió con aquello que perdiste. Y ahora, sin prisas, te voy a mostrar 4 cosas que Dios puede ver en una situación. Cosas invisibles para ti y que explican por qué intervino, por qué cerró esa puerta y por qué, aunque dolió, era necesario. 1. Dios vio el desgaste lento que tú no habías notado. Hay relaciones que no rompen de golpe, se desgastan silenciosamente. Quieres creer que todo está bien porque lo necesitas. Ignoras señales pequeñas porque temes que las grandes confirmen tus miedos. Pero Dios vio lo que esa persona decía de ti cuando no estabas, lo que planeaba hacer con tu confianza, lo que habría sucedido cuando tu dependencia emocional fuera demasiado grande para retroceder. Tú te aferrabas al pero tiene tantas cosas buenas. Dios veía el sí, pero también tiene grietas que te destruirán. Segundo, Dios vio caminos paralelos que nunca habrías podido ver. A veces una puerta cerrada no tiene nada que ver con la puerta misma, sino con lo que venía después. Ese trabajo que querías, esa oportunidad que soñabas, esa ciudad a la que querías mudarte, parecía perfecta, pero detrás había conexiones futuras que te cambiarían para mal, círculos que deformarían tus valores, personas que influirían en tu carácter, ambientes que apagarían tu espíritu. Dios no solo ve dónde estarías mañana si consiguieras lo que quieres hoy. Ve dónde estarías en 5, 10, 20 años y te protege desde el final hacia el principio. 3. Dios vio cosas que habrían revelado tu fragilidad. Hay oportunidades que parecen bendiciones, pero que llegan demasiado pronto. Demasiado peso cuando aún no tienes la columna firme. Demasiada responsabilidad cuando aún no tienes estructura emocional. Demasiado brillo cuando aún no tienes raíz. Dios no te niega el éxito, te protege de la versión del éxito que podría quebrarte. Él sabe qué cargas puedes llevar y cuáles te aplastarían sin que te dieras cuenta. Si ese sueño se hubiera dado cuando tú querías, no lo habrías disfrutado, lo habrías sufrido. 4. Dios vio que estabas entregando más de lo que recibías. Hay relaciones donde tú das 10 veces más de lo que recibes. Hay trabajos donde tú entregas tu alma y apenas te dejan migajas. Hay personas que toman lo mejor de ti sin saber cómo devolvértelo. Y tú con tu nobleza justificabas todo, convencido de que aguantar era parte del amor, del compromiso o del sacrificio. Pero Dios vio que estabas perdiendo tu esencia, tu alegría, tu brillo. Vio cómo te ibas encogiendo para entrar en un espacio que nunca fue diseñado para ti. Vio cómo ibas sacrificando partes de tu identidad para sostener lo que ya no tenía vida. Él no podía permitirlo y podría darte 1000 ejemplos más, créeme, 1000, pero lo importante no es mi lista, sino esta verdad que ahora quiero que grabes en tu alma. Tú viste lo que era, Dios vio lo que habría sido y lo que habría sido no era para ti. Ahora escucha esto, hermano, hermana, porque es la columna vertebral de este capítulo. Si tú hubieras conocido toda la información que Dios conocía, no habrías orado por esa puerta abierta. Habrías orado para que Él la cerrara más rápido. Déjame repetirlo. Si hubieras visto lo que Él vio, habrías dicho: Señor, no me permitas entrar ahí. Incluso si tengo que llorar ahora, líbrame de lo que me rompería después. Pero como no viste, lloraste. Como no supiste, dudaste. Como no entendiste, interpretaste mal su amor. Y sin embargo, Dios no te soltó. No necesitó tu aprobación para salvarte. No pidió tu permiso para protegerte. Actuó por amor, incluso sabiendo que en ese momento lo culparías por hacerlo. Eso es ser padre. Ahora respira. Deja que esto baje al corazón, porque en el próximo capítulo, el 6 de octubre, vamos a entrar en territorio aún más hondo. ¿Cómo cambia tu vida cuando en lugar de preguntar ¿por qué me quitaste esto?, empiezas a preguntar ¿para qué me lo quitaste? Ese cambio de pregunta puede transformar tu historia. Hermano, hermana,
Si has llegado hasta aquí, quiero que lo reconozcas. Estás haciendo un trabajo que muy pocos se atreven a hacer. Estás mirando tu historia sin filtros, sin excusas, sin ese velo cómodo que la mayoría prefiere mantener para no enfrentarse a la verdad. Porque la verdad puede incomodar, pero también puede sanar. Y en este capítulo vamos a dar un giro que puede transformar la manera en que vuelves a caminar en la vida. Hasta ahora has estado preguntando, quizás por años, ¿por qué Dios me quitó esto? Esa pregunta nace del dolor, de la pérdida, del desconcierto, y es legítima, es humana, es sincera, pero también es una pregunta que te deja atrapado en la parte más dolorosa de la historia. Es una pregunta que te mantiene mirando hacia atrás, buscando responsabilidad, culpables, explicaciones, razones. Pero hay una pregunta infinitamente más poderosa, más luminosa, más transformadora. ¿Para qué me lo quitaste, Señor? Cuando cambias el por qué por el para qué, dejas de mirar la herida y empiezas a mirar el propósito. Dejas de ver la ruptura y empiezas a ver la redirección. Y dejas de lamentar la pérdida y comienzas a entender que había un plan escondido dentro del plan. Vamos a entrar en esa pregunta juntos. 1. ¿Para qué me lo quitaste? Para que descubrieras quién eres sin eso. Hay cosas que te definían demasiado. Te habías convertido en tu relación, en tu trabajo, en tu éxito, en tu rol, en tu idea de futuro. Y cuando algo se convierte en tu identidad, deja de ser una bendición y se convierte en una prisión elegante. Dios te lo quitó para que te reencontraras, para que recordaras que tú existes más allá de lo que haces, de quien te ama o de lo que logras. Que tu valor no depende de un puesto, de un sueño, de un apellido, ni de un sí. A veces la pérdida es la única forma de regresar a ti. 2. ¿Para qué me lo quitaste? Para hacer espacio para lo nuevo. Hay bendiciones tan grandes que necesitan espacio. Hay personas tan correctas para ti que necesitan un corazón libre, no un corazón ocupado en nostalgias. Hay caminos tan importantes que no puedes recorrer mientras sigas mirando hacia atrás. Dios no te quita para dejarte vacío, te quita para liberarte de lo que estaba estorbando algo mayor, para que puedas sostener lo que viene sin que se te caiga de las manos. Nada nuevo entra en un alma llena de pasado. 3. ¿Para qué me lo quitaste? Para romper la ilusión que te mantenía estancado. Hay verdades que duelen pero que te liberan. Hay ilusiones que si continuaran te alejarían de tu propósito real. Hay espejismos que se sienten reales hasta que Dios en su misericordia permite que se rompan. Porque si no se rompen, te quedas viviendo en un mundo que no existe. Y Dios no quiere que vivas de ilusiones, quiere que vivas de verdad. A veces la pérdida es la forma de regresar del engaño al propósito. 4. ¿Para qué me lo quitaste? Para enseñarte a soltar lo que no puedes controlar. Hay lecciones que solo se aprenden cuando ya no tienes ningún poder sobre el resultado. Cuando ya no puedes forzar, convencer, reparar, insistir. Cuando finalmente dices, Señor, haz tú, yo ya no sé cómo. En ese no sé cómo comienza la fe auténtica, ¿no? La fe que no se basa en garantías, sino en confianza. La fe que no exige explicaciones, sino que descansa en la voluntad de Dios. Sin pérdidas no se aprende a confiar y sin confianza no se avanza. 5. ¿Para qué me lo quitaste? Para evitar que te quedaras en un lugar donde no ibas a crecer. El alma humana es extraña, se acostumbra rápido incluso a lo que la destruye lentamente. A veces estás en una relación que ya no te impulsa, en un trabajo que ya no te desarrolla, en una rutina que te adormece. No es malo, pero tampoco te lleva a tu propósito. Dios vio que te estabas marchitando. Tú no lo viste porque estabas acostumbrado, y Él cerró la puerta para que no murieras en un sitio cómodo pero equivocado. El crecimiento siempre tiene un precio: moverse incluso cuando duele. 6. ¿Para qué me lo quitaste? Para llevarte a un nivel que nunca habrías buscado por voluntad propia. Hay destinos que requieren valentía y hay valentías que solo despiertan cuando ya no tienes opción de quedarte donde estabas. A veces Dios te empuja a un nuevo capítulo arrancándote de uno viejo, no porque seas terco, sino porque eres humano.
porque sin ese empujón te habrías quedado detenido en el capítulo anterior. Hermano, hermana, si empiezas a mirar tu vida con esta perspectiva, algo se rompe por dentro. Se rompe la narrativa de víctima, se rompe la idea de abandono, se rompe el resentimiento hacia Dios, se rompe la interpretación equivocada de la historia y en su lugar aparece algo que hace mucho no sentías: paz. Esa paz que dice: Señor, ahora veo que no me quitaste, me guiaste, que no me cerraste puertas, me redirigiste, que no me rompiste, me reacomodaste, que no me abandonaste, me protegiste. Pero antes de continuar, quiero que hagas algo. Cierra los ojos un momento, piensa en esa pérdida que aún pesa y pregúntate con honestidad: ¿y si esto tuvo un para qué? No respondas aún, solo abre la puerta a esa posibilidad, porque en el siguiente capítulo, 7 de 10, vamos a explorar la parte más desafiante. ¿Qué pasa contigo cuando no aceptas ese para qué y te quedas atrapado en la versión equivocada de tu historia? Prepárate, porque eso también necesitas verlo para sanar. Hermano, hermana, ahora sí vamos a entrar en un terreno que duele más que la pérdida misma. Lo que pasa cuando no aceptas el para qué de Dios y te quedas atrapado en la interpretación equivocada de tu historia. Porque aunque no quieras admitirlo, no fue la puerta cerrada lo que te paralizó, fue la narrativa que construiste sobre esa puerta. Muchos creen que el dolor proviene de lo que se fue, pero el dolor más profundo proviene de lo que te dijiste a ti mismo cuando eso se fue. Y este capítulo es para alumbrar esas mentiras que te has repetido durante años, esas ideas que retorcieron tu visión de Dios, de ti y de la vida, porque si no las identificas, se quedan incrustadas en tu alma como un clavo viejo que ya ni se ve, pero sigue infectando todo. Hoy vamos a sacar ese clavo con cuidado, sí, pero lo vamos a sacar. 1. Cuando no aceptas el para qué, te conviertes en rehén del pasado. Hay personas que siguen viviendo en el año donde perdieron algo importante. No avanzaron más. Siguieron respirando, sí. Siguieron trabajando, sí. Pero internamente se quedaron congeladas el día de la ruptura, el día del rechazo, el día del fracaso. Y así pasan años diciendo: yo era feliz hasta que eso se terminó. Mi vida iba bien hasta que perdí aquello. Todo cambió cuando aquello se cayó. Hermano, hermana, ese tipo de frases son cárceles. Te mantienen reviviendo el mismo episodio una y otra vez, como quien repite una escena ya sin contexto, sin sentido, sin necesidad, pero la sigue repitiendo porque no sabe cómo cerrar el capítulo. 2. Cuando no aceptas el para qué, reescribes tu valor en base a lo que perdiste. Empiezas a creer que Dios te quitó algo porque no era suficiente, porque no diste la talla, porque fallaste, porque no lo merecías. Y esa mentira, si no la confrontas, se vuelve parte de tu identidad. Cada vez que algo no sale como quieres, tu mente repite el mismo estribillo. Claro, o sea, ¿qué esperabas? No mereces nada bueno. Pero esa mentira es incompatible con el amor de Dios. Y sin embargo, la arrastras como si fuera verdad absoluta. 3. Cuando no aceptas el para qué, te vuelves adicto a la nostalgia. Y la nostalgia, aunque parece tierna, es peligrosísima. Te hace recordar solo lo bonito. Desaparece lo malo, te muestra una versión editada del pasado, como una película recortada que solo muestra los momentos luminosos. Idealizas, embelleces, construyes un altar a algo que nunca existió de la forma en que lo recuerdas. Y entonces, claro, ¿cómo vas a soltar algo que has convertido en perfección? ¿Cómo vas a avanzar hacia algo nuevo si lo viejo lo transformaste en mí? Puedes. Es imposible. La nostalgia mal gestionada es una trampa elegante. 4. Cuando no aceptas el para qué, fuerzas puertas que Dios ya cerró por tu bien. Repites mensajes, insistes, buscas, empujas, golpeas, regresas, te desgastas y terminas herido, no por la puerta cerrada, sino por tus propios intentos de derribarla. Dios no te rompió.
tú te rompiste luchando contra lo que Él decidió protegerte. Hay caminos que solo se vuelven peligrosos cuando vuelves a ellos. Hay personas que solo se vuelven tóxicas cuando las persigues después de que Dios las sacó de tu vida. Hay trabajos, proyectos, oportunidades que solo revelan su oscuridad cuando insistes en revivirlo. 5. Cuando no aceptas el para qué, te saltas las nuevas oportunidades sin darte cuenta. Dios abre puertas nuevas, pero tus ojos siguen clavados en la cerradura antigua. Te cruzas con personas valiosas, pero estás comparando. Te llegan oportunidades, pero estás lamentando las que se fueron. Dios empieza a mover cosas nuevas y tú sigues mirando hacia el pasado como si allí estuviera la vida que te pertenece. El pasado no tiene nada más que ofrecerte. Lo que tenía para ti ya lo entregó. Lo demás es residuo emocional. 6. Cuando no aceptas el para qué, tu relación con Dios se distorsiona, y este es el punto más delicado, porque empiezas a ver a Dios como el enemigo que te quitó algo en lugar del Padre que te protegió. Empiezas a alejarte de Él, no porque no creas en Él, sino porque no entiendes sus métodos. Empiezas a desconfiar cada vez que Él mueve algo en tu vida, y sin confianza no hay relación profunda. Sin relación profunda no hay dirección. Sin dirección no hay propósito. No aceptar el para qué te desconecta de la única fuente de paz auténtica que tienes. 7. Cuando no aceptas el para qué, comienzas a repetir ciclos. Aquí viene algo muy serio. Lo que no se entiende se repite. Lo que no se sana se hereda. Lo que no se entrega se arrastra. Sigues eligiendo el mismo tipo de personas, aceptas el mismo tipo de trabajos que te agotan, caminas los mismos caminos que ya fracasaron, vives la misma historia con distintos nombres.